Muy buenas tardes, te saludamos desde Forios con tu programa Impacto Evangelístico, un programa de bendición para toda la comunidad valenciana. También está aquí mi esposa para saludar. Sí, buenas tardes. Bueno, nos alegra mucho estar de nuevo a través de estas pantallas, llevando siempre una palabra de bendición, llevando una palabra de que enriquece la vida, saludando también ahí a los hermanos, pastor, estamos saludando a todos aquellos que han sido tan fieles y que siempre están ahí pendientes del programa. Saludamos ahí saludo ahí a los hermanos de Benicalá, Rosalba, que yo sé que ese es su trabajo, está ahí fielmente, ella siempre ha estado pendiente del programa. Saludamos también a diferentes lugares que llegan este programa, a diferentes países, a las personas, estas mujeres que están ahí internas, trabajando también, que están viendo el programa. Les saludamos y esperamos que este programa sea de mucha bendición y mucho interés para cada uno de ustedes. Amén, le saluda a su pastor Freddy Molina con su programa Impacto Evangelístico. Hoy tenemos un programa precioso para su vida. Queremos que hoy usted disfrute de una palabra de Dios, algo que como hacemos cada día que venimos aquí a traer una palabra de bendición para su vida, sea algo que impacte en su corazón. Hoy, pastora, tengo un tema muy precioso y hemos estado hablando un poco sobre él, que es la honra. Vamos a hablar de la honra. Hablar de la honra es algo que se nos agotaría el tiempo. Vamos a mirarnos pequeños puntos hasta donde podamos y que Dios permita que este programa sea de mucha bendición para la audiencia en todo lo que es la comunidad valenciana y los distintos países que nos ven en Centroamérica, Norteamérica, en Sudamérica. Queremos que Dios les bendiga grandemente con esta palabra, que Dios traiga una palabra a su corazón que pueda alentar y que pueda transformar su vida. Sí, es que es lo más importante y para nosotros es muy importante y muy vital que el Señor esté presente siempre, que esa palabra que Dios ponga siempre sea con un propósito, pastor, para edificar las personas, y que sea esa una palabra que sea revelada, que se revele al corazón, que llegue, que cambie, que transforme, porque cuántas personas de pronto están que no entienden ciertos temas o ciertas cosas, pero Dios es bueno, pastor, y siempre está allí al cuidado de nosotros y edificando nuestra vida a través de su palabra. Amén, nos gusta dar estos temas que son parte de lo que es la vida cotidiana, porque es un mandato de Dios predicar el Evangelio, y el Evangelio es unas buenas nuevas de salvación, unas buenas noticias para tu casa, para tu vida, para tu hogar, para tus hijos. Entonces, el traer el Evangelio por medio de este canal de televisión a toda la teleaudiencia, de todos los que nos ven en toda la comunidad valenciana, es de bendición para nosotros poder impartir una palabra que pueda entrar a esos hogares y pueda hacer algo de verdad y cambiar y transformar la vida en muchos seres humanos. Lo que hoy tenemos, esa palabra de honra, tiene, como decía hace un momento atrás, muchas facetas de qué hablar, pero vamos a mirar en este trámite de lo que vamos a estar tratando, lo que es honra y deshonra, y vamos a mirar cómo se pierde la honra, pastora. Sí, es tremendo, es un tema muy hermoso y muy extenso, pastor, y de muchos puntos de vista que se puede ver lo que es la honra y lo que se puede ver perder la honra, Creo que es un tema muy precioso, muy hermoso, muy edificante. Esperamos que ustedes estén ahí a través de esta pantalla, estén muy atentos y pongan mucho cuidado verdaderamente, porque yo sé que Dios hoy les va a aclarar y les va a hablar a través de este hermoso mensaje que lo que es la honra. Amén. Yo puedo, por ejemplo, poner muchos temas de la honra. Vamos a mirar lo que es la honra en la parte, por ejemplo, de la parte de economía, lo que son los bienes, con los bienes, lo que es, podemos hablar las cosas materiales, honra con las cosas materiales, pero también vamos a ver lo que es la honra con los comportamientos, con las palabras, con lo que es el honrar a una persona, con su forma de ser, con participar muchas veces de unas bonitas palabras y participar a alguien en eventos y cosas por el estilo, honrándolo. Son cosas que tenemos que comenzar a aprender. Y yo diría algo precioso para la humanidad y para todos los que nos ven, y es que honrar es de bendición, honrar es algo que Dios mandó,
y es de bendición para muchos de nosotros. Hay unas puertas que se abren y a medida que vamos avanzando en el programa veremos cómo esas puertas, cuando se honra, se abren en bendición para nuestras vidas. Entonces yo puedo honrar, pastora, un ejemplo, a los hijos. Yo puedo honrar a mis padres. Yo puedo honrar a un amigo. Yo puedo honrar, por ejemplo, a los pastores. Yo puedo honrar a un vecino. O sea que estamos hablando de lo que es la honra. Honrar es tener una actitud de gratitud con una persona. Y en esa actitud de gratitud yo puedo honrar con bienes, yo puedo honrar con mi comportamiento personal hacia esa persona, con mi forma de ser, con mi forma de hablar con él. O sea que hay muchas facetas sobre la honra. Entonces no siempre de pronto nos podemos encajonar en cierta parte de la honra. Hay veces que se habla de la honra en la parte económica, bien, la honra de la parte económica, ¿ya? Pero hay unos puntos de vista muy importantes que quiero que la teleaudiencia que está viéndonos por este medio, miremos esto que estamos hablando, porque hay mucha tela de qué cortar, dice por aquí, en el ambiente natural, y es algo que tenemos que ir desglosando poco a poco. Miremos, pastora, lo que es la honra en la parte económica. Dios dice, honra a Jehová con tus bienes, ¿ya? Y entonces él habla de lo que es la parte económica, honra a Jehová con tus bienes, ¿ya? Ahora, nosotros podemos honrar también a un vecino, podemos honrar a nuestros hijos, podemos honrar a nuestros amigos con los bienes. Claro, es así porque nosotros, yo creo que nosotros en nuestro ser interior tenemos que ser agradecidos, pastor. Tiene que haber un agradecimiento de nosotros hacia la persona que nos ha prestado un favor. Por lo menos hay personas que de pronto te ha prestado un favor cuando en un momento que tú más lo has necesitado, en ese momento tan propicio, llegar a la persona, pastor, y decir, tranquilo, no te preocupes, cuenta conmigo, yo te doy esto, o como sea, ya que estamos hablando sobre, en este punto de lo que es la economía, ¿cierto? Sí, lo que son los bienes, ¿no? Lo material. Los bienes, sí, lo material. Entonces, nosotros verdaderamente, o sea, la forma de pagarle a esta persona como por ese favor es con esa gratitud, pastor, que nosotros sí, que es parte de lo que es la honra, ¿no? Nosotros podemos mirar, por ejemplo, un caso muy dado que se da en el compañerismo. Hay veces que de pronto un compañero de trabajo se quedó sin vehículo, tú tienes un vehículo y le dice, no, tranquilo, toma mi vehículo. Sí. ¿Ya? Y eso es honrar. Tú sabes cuántas veces uno agradece. Yo, por ejemplo, en ocasiones he necesitado un vehículo en la empresa donde trabajo y mi jefe, en ocasiones mi jefa me dice, llévate este coche. Y para mí es una honra tremenda. ¿Por qué? Porque yo agradezco eso en mi corazón. Asimismo, cuando yo veo en ocasiones que yo puedo pasarme un poco de tiempo haciendo alguna labor con ellos, yo me paso con ellos porque sé de que se lo merecen. Entonces estoy honrando a un jefe. Ellos me honran como amigo, como trabajador. Entonces estamos hablando de lo que es la honra, ¿ya? Pero también hablamos de la parte que es el comportamiento en la honra, ¿ya? Porque en esta parte de honrar con los bienes, es decir, toma este coche y coge, estás honrando con los bienes. Pero en esa parte van dos cosas incluidas, pastora. La honra con los bienes y la actitud que hay de corazón de esa persona de honrar. Entonces esa parte de actitud es la que se agradece. ¿Cómo honras tú a alguien que se porta bien contigo? Con gratitud. Claro. O sea, con comportamiento, cómo me comporto con esa persona, ¿ya? Entonces en esa parte es lo que nosotros queremos cara al público, hablar de lo que es la honra. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la deshonra, porque hay muchas formas de deshonrar. Deshonrar, estamos hablando de cortar, de privar unos derechos legales que una persona tiene. Entonces, al deshonrar esa persona, con esos derechos legales, esa persona se siente ultrajada, ¿ya? ¿Cómo puedo yo deshonrar a un amigo? ¿Ya? Cuando abuso de esa amistad que hay y de pronto tomo algo de él en una forma abusiva. Estoy deshonrando, ¿ya? Cuando en ocasiones, por ejemplo, vemos lo que hoy en día está pasando, que están por ahí, por la televisión, sacan una propaganda de que cuando te dicen alto, para. ¿Por qué? Porque hay veces que se pasa por encima de ese derecho que tiene la mujer, y en el instante donde pasas por encima de ese derecho que tiene la mujer, lo que hace es deshonrar a esa mujer.
y esa mujer en su vida va a llevar eso toda la vida porque ha sido deshonrada, pastora. Claro, y yo pienso de que no hay nada más bonito que poderse sentir, por lo menos una persona, una mujer honrado, pastor. Cuando se deshonra es un daño muy tremendo que se le hace en el corazón a una persona. Ya es como romper una lealtad, ya, porque uno siempre espera como algo, ya, y cuando no hay una lealtad, no hay una honra con esa persona, pastor. Entonces, como tú decías, es verdad, ya. No es, muchos pueden decir de pronto, yo sí honro a tal persona, yo sí, pueden decir muchas cosas, pero con sus hechos están demostrando lo contrario, Todo pastor. lo contrario, pastor. Todo lo contrario. Con los hechos, yo creo que muchas veces no hay que hablar tanto y muchas veces no hay que decir tanto, ¿ya? Sino simplemente con nuestras propias acciones, pastor, y con nuestros propios hechos hacemos sentir y hacemos honrar y honramos a una persona, pastor. Amén. Por eso miramos lo que es la honra, la deshonra. Hay momentos donde miramos que se va perdiendo esa parte de la honra y podemos decir algo que viene sucediendo en todo lo que es la humanidad, porque este programa va a coger una connotación diferente en lo que vamos a seguir hablando en esto que sigue. Yo quiero decirte a ti, teleaudiente, a ti que me estás viendo, que los principios de honra se perdieron en la humanidad. Hoy en día esos principios de honra, pastora, difícilmente existen. Ya hoy en día hasta saludar es algo que ni siquiera se ve. Y cuando yo saludo en un buenas tardes estoy honrando a una persona, ¿ya? Porque estoy en ese momento entrando en algo que es la ética en el ser humano. Entonces hay veces que esa persona se siente ofendida porque tú pasaste y no la saludaste, ¿ya? Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros hablamos de honrar o deshonrar. Entonces, son unos comportamientos que hay en nosotros, donde nosotros como seres humanos no tenemos unos buenos comportamientos. ¿Qué pasa hoy en día, por ejemplo, la actitud de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la humanidad va como va? Porque hoy en día la deshonra hacia los padres es muy fuerte, como también en ocasiones los padres se pasan con los hijos. Entonces vemos que esto es algo que en este momento, en nuestra vida personal, de las costumbres que teníamos de hace muchos años atrás, se perdieron totalmente, pastora. Cuando nosotros estábamos niños, yo me acuerdo esa honra que había hacia las personas adultas. Tremendo. Esas personas mayores se respetaban y esas personas mayores uno trataba de siempre honrarles. Ya alguien te hablaba y uno siempre estaba con ese respeto hacia esa persona. Pero ¿cómo se comportan hoy en día los jóvenes, los niños? Desde los mismos niños, hoy en día no hay un comportamiento. Uno ve, por ejemplo, que tú sales muchas veces a la calle y ves un niño de escasos años haciendo unas cosas en la calle que uno dice, esto en mi tiempo no se veía. ¿Y a quiénes están deshonrando? A sus padres. Claro. Pero eso, ¿por qué está sucediendo hoy en día? Porque hoy en día la educación hacia la honra se ha perdido, hacia ese respeto moral, hacia ese respeto hacia los demás, pastora. Es que es tremendo porque, como tú decías, es verdad, se han perdido, son valores, ¿ya? En la familia, valores humanos, valores en la humanidad que se han perdido. Yo sí me acuerdo de verdad que cuando uno era niño y nuestros abuelos y todo eso, esa honra que se llegaba una persona mayor y los menores bajaban la voz, ¿ya? Los que estaban ahí hacían silencio. ¿Por qué? Porque había un respeto, porque había una honra, había un valor. Pero vemos que a transcurso de los años, de todo lo que ha venido pasando, se ha ido perdiendo, pero se puede decir casi totalmente, pastor, porque es que uno ve, no hay honra ni con un profesor en una universidad, no hay honra con un patrón, no hay honra con una persona mayor. Uno por lo menos puede ver, por lo menos hay cosas que son pequeñas que uno dice que son insignificantes, pero son muy importantes. Por lo menos en el autobús. Yo veía en estos días como yo estaba parada porque estaba lleno, ¿ya? Venía un señor, una persona mayor con muleta, pastor, y le tocó que subirse a los asientos de atrás, donde son tan altos, y yo dije, Dios mío, ¿cómo va a poder subirse este pobre hombre? Nadie se paró, nadie tomó la decisión de decir, va, y hombre, joven y sentado, decir, yo me paro para que este pobre hombre
Yo creo que ahí está eso, es una deshonra, pastor, que se comete. ¿Ya? Claro, imagínate la urbanidad, el civismo que a nosotros nos enseñaban en ese tiempo, donde uno podía mirar el comportamiento del ser humano, cómo era distinto. Hoy en día la grosería, la altanería y todo lo que tiene que ver con el comportamiento hacia las personas están deshonrando a la gente. ¿Ya? Entonces uno ve que se perdieron esos entes morales que habían, y hoy en día nosotros podemos mirar la deshonra que hay hacia los padres, la deshonra que verdaderamente abre las puertas de prosperidad. Yo quiero leer un versículo de las Sagradas Escrituras y lo que es honrar a padre y madre, porque es una llave que abre bendición a toda la humanidad. ¿Por qué crees que en muchas partes las personas se cierran las puertas, fuentes de empleo se cierran, sí. En ocasiones van a mirar su vida personal y su economía desciende? Vemos cómo en ocasiones la gente busca trabajo y no encuentra. Pero esto tiene un principio, y ese principio lo dejó escrito el Señor Jesucristo, lo dejó escrito Dios mismo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomios, capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira, es un mandamiento que Dios da de honrar al padre, a la madre. ¿Para qué? Para que le prolongue Dios los días, sí, en esta tierra. Y para que todo lo que él haga en esta tierra le vaya bien. Ahora, ¿qué se está perdiendo y qué se ha perdido? El respeto hacia sus padres. ¿Y por qué decimos que en ocasiones vemos como en muchas, hasta inclusive en la iglesia cristiana, en ocasiones tenemos que estar orando por economía? Pero hago una pregunta al pueblo cristiano, a ti que me ves, hombre de Dios, ¿cómo estás comportándote con tu padre? ¿Cómo estás comportándote con tu madre? Porque tu comportamiento abre puertas para tu economía. Tu comportamiento abre puertas para que seas de larga vida. Dios dijo, sí. ¿Ya? O sea, es el único mandamiento que existe en las Sagradas Escrituras con promesa de Dios de bendición. Entonces, ahora, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Que el que deshonra a padre y a madre muera irreversiblemente, pastora. ¿Ya? Ahora, hoy en día, como no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, claro, no se puede hacer eso, porque estábamos en ese tiempo en la ley, pero hay algo que nunca va a acabar y es la ley de Dios. Claro. Entonces, lo que no se paga en esta tierra lo pagas con Dios. Sí. Ahora, como padres, ¿qué hace un padre cuando su hijo lo deshonra? Porque tú eres autoridad y tú estás por encima de la autoridad de esa persona. Tiene muchas veces uno que callarse por amor a sus hijos y dejar que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque lo que menos quiere un padre es sacar y proferir una palabra de maldición sobre un hijo. Claro. ¿Ya? Entonces, la cuestión es, la deshonra hacia los padres ha hecho que mucha gente en el mundo entero, su vida económica vaya en decadencia. Ah, pastora, usted ve, por ejemplo, ¿cuántas personas deshonran a sus padres? En respeto, en el temor, en todo lo que tiene que ver con la honra. ¿Ya? Entonces, a ver, esto es algo que tiene que ver el pueblo cristiano, porque nuestra oración cada día tiene que ser para que cada uno de nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo. Muchas personas van a la iglesia, pero su vida no cambia, pastora. No. Y gloria a Dios, aleluya, y levantan las manos, Dios te amo, Dios te quiero, pero sus comportamientos no son de un hombre de Dios. Ahora, ¿qué sucede allí, pastora? Sí, es tremendo. Estaba yo pensando ahora un momento, pastor, mientras tú estabas hablando, de que Dios dice en su palabra que es una ley de Dios que se cumple, porque la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios siempre estará vigente, ¿ya? Y entonces es una palabra, es una promesa, ¿ya? De honrar. Dios no dice allí, tienes que porque
Para poder honrar a tu padre, a tu madre, tienen que ser padres excelentes, tienen que ser padres que te amen, tienen que ser padres buenos. No lo especifica. Él dice simplemente que lo honren. Pastor, muchas veces hay hijos que dicen, pero yo cómo voy a honrar a mi padre si me maltrató, pero cómo yo voy a honrar a mi madre si me dejó, o cómo voy a honrar a estos padres si no se preocupan por mí. Yo creo que nosotros no tenemos que mirar eso. Yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que honrar a nuestros padres sin mirar sus defectos, sin mirar si son buenos, si son malos, si hacen lo bueno con nosotros o no. Porque yo creo que nosotros como cristianos y como pueblo de Dios tenemos que mirar y tomar esa posición de hijos ya y obedecer a Dios, porque nosotros tenemos que estar primeramente agradar a Dios ya. Y yo creo que cuando, pastor, nosotros estamos honrando a nuestros padres sin mirar si se equivocó, si son justos o son injustos, yo creo que ante Dios nosotros estamos recibiendo esa promesa, pastor, de ser bendecidos, porque nosotros estamos honrando a nuestro Padre y nosotros le estamos dando un lugar importante a nuestros padres terrenales. ¿Ya? Amén. Asimismo, hacia las personas mayores, a las personas adultas, el respeto, el valor que se merecen. Uno, por ejemplo, lo puede ver en los empleos. Hay veces que pronto tú te encuentras con el patrón de pronto que en ocasiones tiene un poco más de edad que uno, y lo primero que hace la juventud de hoy en día es maltratar y hablar mal del jefe. ¿Ya? Sí. ¿Qué está haciendo al hablar mal del jefe? Deshonrándolo. Cuando tú hablas mal de tu jefe, ¿qué haces? Deshonrarlo. Claro. Y ahora, ¿qué dice Dios sobre eso, pastora? Cuando dice que esa autoridad que tiene por encima, esa persona pasa por encima de esa autoridad, ¿qué dice? Claro. Acarrea condenación. Sí. Es tan tremendo que tú muchas veces dices, yo me someto a Dios, solamente a Dios. Sí. ¿Ya? Pero si no te sometes al hombre que ves, ¿cómo te vas a someter a Dios que no ves? Claro, es que es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios dejó unas leyes, dejó una palabra, dejó esa palabra de bendición para que nosotros pudiéramos caminar en bendición, pastora, claro, para que nosotros pudiéramos vivir una vida agradable, una vida justa, una vida de prosperidad. Pero ¿quién está cerrando la puerta a la prosperidad? Te la cierras tú mismo. Claro, sí. Te la cierras tú mismo cuando criticas al país, cuando criticas al presidente, cuando criticas al rey, cuando criticas a tus padres, cuando criticas a tu jefe. Porque todo eso es deshonra, es deshonrar. Vivimos en un país y hablamos mal del país. ¿Qué estamos haciendo? Deshonrando nuestro país. Claro, ¿ya? Es así. Vivimos en un país, hay un presidente. ¿Qué dice Dios de las autoridades y los presidentes y todas estas personas? Claro, que hay que orar por ellos. Orar por los gobernantes. Sencillo. Sí. Nosotros como pueblo cristiano estamos para ir a criticar a un gobernador. No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, pastora? Claro, lo que tenemos que hacer es nosotros orar, porque Dios dice que tenemos que orar por los gobernantes y los que están en eminencia. Nosotros no podemos caerles encima, porque ellos necesitan de Dios, ¿ya? Y ellos necesitan la sabiduría de Dios para poder gobernar. Entonces, nosotros muchas veces nos estamos uniendo a los del mundo, o muchas veces a los de la iglesia también, nos estamos uniendo a muchos por allí, ¿ya?, a hablar y a criticar de lo que hacen y de lo que no hacen. ¿Qué ganamos con eso? ¿Acaso es como hay veces que yo a veces encontraba a alguien por ahí, ya están arreglando el país? Entonces, es como, sacan algo, no sacan nada, pastor, están antes haciendo mal y Dios está viendo todas esas acciones que hacemos nosotros. Ahora, hay algo que sucede con esto, pastora, y es, nosotros como pastores, como siervos de Dios, en la iglesia hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay 5 ministerios para que entendamos, que dirigen la iglesia. ¿Qué pasa cuando comenzamos a hablar mal de esos pastores? Es cosa muy delicada. Yo en ocasiones, cuando alguien habla mal, lo primero que yo pienso en mi corazón es, Dios, hay que bendecirlo. Porque en ocasiones uno sabe de que esto cobra factura, pastor. Claro. Cobra factura, ¿por qué? Porque la cuestión es que cuando te levantas con una autoridad de Dios, esa autoridad de Dios está representando a Dios en la tierra. Claro. Es el problema, que la gente ve a un pastor, ve a un siervo de Dios, y como él le parece, porque es lo que suele pasar, a mí me parece que no es así, me parece que es por allí, que es por acá o que es más allá.
Entonces deshonramos a los pastores. Y cuando se deshonra a esa autoridad que Dios puso, que Dios implantó, para que traigan bendición hacia una comunidad, ¿contra quién nos levantamos? No contra ese pastor, Claro, no. sino contra esa autoridad que Dios puso. Y si se levanta contra la autoridad que Dios puso, Claro. te levantas contra Dios, así de sencillo. Claro, es que, pastor, en la palabra de Dios dice que tenemos que honrar a padre y madre, pero también terrenales, pero también tenemos unos padres espirituales que Dios pone en las congregaciones para que guíen, para que dirijan nuestra vida, pastor, ¿ya? Entonces, es muy triste cómo nosotros vemos cómo el pueblo de Dios se levanta muchas veces contra los pastores, porque hicieron o no hicieron, o porque no les gustó, ¿ya? Hieren los pastores, hacen daño, ¿ya? Y no los honran. Muchos del pueblo de Dios dice, yo honro a mis pastores, pero a la verdad que con sus palabras lo está diciendo, pero con sus hechos lo están demostrando todo lo contrario. Y es tan delicado, como dices tú, pastor. Nosotros sabemos el peso en el mundo espiritual, ¿ya? La gente piensa que es que uno no se entera, ¿ya? Pero el peso tan fuerte que hay espiritual, puede ser que ahora te esté yendo bien, puede ser que ahora no estés recogiendo, pero lo que se hace, pastor, más adelante lo va a ver y lo va a recoger. Lo segará. Es así, es que es una ley de Dios, por eso es que hay que cerrar la boca y no unirse al que está ahí al lado queriendo sembrar y queriendo hacer mal ya contra las autoridades, pastor. Imagínate algo que sucede con Moisés, que estuvimos platicando hoy un poco de él. Y Moisés es un siervo que fue dado por Dios para llevar a un pueblo a bendición. ¿Qué le encargó Dios a Moisés? Que llevara un pueblo a esa parte de la tierra, a esa ciudad que había en la tierra, ya esa tierra que fluía leche y miel, decía el Señor. Los llevaré a un territorio y se los daré a ustedes. Los sacaré de la esclavitud de Egipto y les daré su tierra. Una tierra donde ustedes van a ser prosperados, donde van a ser bendecidos. Una tierra donde la Biblia dice que fluía leche y miel, donde ellos podían vivir bien en todos sus aspectos, pastora. Y Moisés está llevándolos a esa tierra prometida. Moisés está haciendo ya la labor. Ya ha hecho de todo con ellos, los sacó de esclavitud. Ellos vieron la señal, los prodigios de Dios. Ellos vieron cómo Dios, por medio de Moisés, abrió el mar en dos, pasó, y después los egipcios cayeron allí en medio del mar, muertos, por la mano de Jehová. Pero así todo, ven que Moisés los está llevando a una tierra de bendición, los está sacando en victoria, pastora, y murmuran contra Moisés. Y murmuran. Es que ahí vemos que es tremendo, pastor, porque la gente como que, o sea, no muestra una gratitud de lealtad, pastor. Amén. No hay lealtad, no hay honra, la verdad que es muy escaso hoy en día que se vean en las congregaciones. ¿Tú te acuerdas del pasaje, pastora, cuando murmuran contra Moisés? ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Dios? Raeré este pueblo, me pesa. Sí. Me pesa. Raeré este pueblo y te pondré otro pueblo, a ti. ¿A quién le dijo? A Moisés. ¿Y sabe qué cambió la actitud de Dios? Alguien que conocía el corazón de Dios, que iba a presencia de papá Dios, que sabía que Dios tenía misericordia. ¿Y qué hizo Moisés cuando Dios dijo, lo raeré, lo destruiré, acabaré con este pueblo? Moisés sabía que Dios podía cumplir aquello. Amén. ¿Y qué dijo Moisés? Que así fuera, ¿no? Si tú haces esto, sí, y la gente de Egipto se entera y toda la gente se entera, ¿qué dirán de ti? Entonces, ¿quién hace que Dios cambie ese concepto de lo que Dios quería? Moisés, porque Moisés clama, intercede ante Dios por ellos, siendo de que están criticando mal de él. Sí. Y así mismo nosotros como siervos de Dios, como pastores, en ocasiones encontramos deshonra dentro de las congregaciones. Y por eso sabemos de los juicios de Dios, que los juicios de Dios son grandes, son fuertes. ¿Y qué hay que hacer con todas esas personas que nos critican, que hablan mal? Bendecirlos e ir delante de Dios, para que Dios no vaya a hacer algo, sí, una represalia en contra de estas personas. Porque todos los que nos critican, todos los que hablan mal de nosotros, no entienden quién es Dios. Levantan las manos, glorifican a Dios, saltan, brincan,
les da de pronto, como decimos nosotros en la iglesia, 4 escaramuzas por allí, Sí. pero hasta allí conocen Sí, a Dios. hasta ahí. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor y trae juicios. Ahora, miremos esa parte que estamos hablando, pastora, y es que alguien se levantó contra el líder, contra el hombre de Dios, otros 2 que se levantaron contra el siervo de Dios con Moisés, su hermano Aarón y María, su hermana. ¿Qué les pasó a los 2? Sí, cayó lepra. Imagínate que a uno le cayó lepra y al otro le cayó porque era la sacerdote, Sí. si no también había comido de lo mismo. Sí. Ahora, ¿quién tuvo que ponerse al frente? El mismo Moisés otra vez, El mismo. ¿ya? ¿Y qué le dijo Dios? A ellos les hablaré porque tengo que hablarles, porque son profetas, porque son siervos del Dios Altísimo y por obligación los tengo que tener allí, pero no estaba de acuerdo con ellos. Dios estaba de acuerdo con Moisés, con Aarón y con María, no estaba de acuerdo con ellos. Pero ¿qué dijo de Moisés? No así a mi siervo Moisés, el cual le hablaré cara a cara. Entonces, esto no lo entiende muchas veces las congregaciones, de que hay un hombre de Dios al cual Dios puso y solo con ese habla cara a cara, pastora. Claro. Porque a ese líder es que Dios le comunica sus proyectos. Por eso cuando vemos que la gente se interpone en lo que Dios te mandó a hacer como pastor, como pastora, no se están levantando contra ti, se están levantando contra ese proyecto de Dios. Claro. Ahora, a mí me parece que es lo que suelen decir. No se han metido en oración, no han orado, no han hecho nada para saber si Dios está de acuerdo con lo que ellos piensan o con lo que ellos opinan. Sí, Entonces, ¿qué están haciendo? Deshonrando, ¿ya? sí. Ahora, ¿qué pasa cuando deshonran? Vienen juicios. En juicios. Quiero terminar con algo importante, pastora, y es la vida del ser humano. ¿Qué ha pasado con la vida del ser humano? El ser humano deshonró a Dios. ¿Y qué le ha pasado al ser humano por haber deshonrado a Dios? Uf, ¿Qué ha venido y qué viene sobre esas personas? ¿Qué habla Dios? Juicio. todo lo malo. Hay un juicio juicio. contra la humanidad. Sí. Y así como Moisés intercedió por este pueblo, e intercedió por Aarón y María, y así como los pastores intercedemos por la iglesia, así Jesucristo vino a esta tierra para interceder por la humanidad. Para que todos aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque hay juicio contra aquellos que han deshonrado a Dios. ¿Y por qué han deshonrado a Dios? Por todo lo que podemos hablar, el pecado, desobediencia y todo lo que sucede en la humanidad. ¿A quién están deshonrando? A Dios. Ahora, cuando hablamos de la honra y la deshonra, eso trae juicios. Claro. Amén. Entonces, en la deshonra, nosotros podemos mirar cómo la deshonra trae un juicio para condenación a la humanidad, pastora. Es tremendo porque podemos ver cómo el corazón del hombre es rebelde, pastor. Es rebelde, es duro, ¿ya? Y está viendo y están escuchando muchas veces, ¿ya? Los juicios que pueden venir a su vida. ¿Cuántos juicios y qué cosas tan duras y tan tremendas, pastor? Llegar, tener que caer a una cama recluido, una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad, una cárcel, un hijo, o sea, los juicios de Dios son tremendos. O sea, la verdad que Dios nos guarde de un juicio, porque la gente piensa que no pasa nada. No, es Hablar que mal de Dios no pasa nada, dice mucha Sí. gente, ¿ya? Porque como todavía no conocen el juicio de Dios. Ajá. El problema no es ahora. El problema es cuando esa persona sale de este cuerpo, fallece y va a la presencia de Dios, porque todos se van a morir. Claro. Sin excepción, todos vamos a salir de este cuerpo. Sí, sí. ¿Ya? Y cuando esté en la presencia de Dios, ¿allí qué va a hacer? Ah, Porque hay un juicio. hay un juicio. Hay un juicio por deshonrar a Dios. Sí. Porque no hubo respeto, porque no hubo valor. Porque no tomaron aquello que Dios le dio, que fue la salvación. ¿A quién dio Dios en propiciación por nuestra rebeldía, por nuestras deshonras contra Dios? Su hijo. ¿A quién dio? A su Hijo Jesucristo. La tienes tan sencilla, mira, teleaudiente, la tienes tan sencilla que simplemente te voy a decir esto: no es cambiar de religión, no es ir a determinada iglesia, es aceptar que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz
y es el único que puede pagar el precio de la deshonra que tú cometiste ante el Padre. Por eso Él cuando muere en la cruz dice consumado es. ¿Qué dijo consumado es? Salvar lo que se había perdido. Se salvó ¿por qué lo salvaba? Porque habían deshonrado al Padre. Porque habíamos deshonrado al Padre, porque en eso me incluyo. Sí, Amén. Claro, entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que hay un plan de salvación de Dios por la deshonra que cometimos. Y podemos seguir hablando mucho de la deshonra, pero el tiempo se nos ha terminado. Sí. Los esperamos el próximo sábado con otro programa de Impacto Evangelístico. Que Dios te bendiga, que este fin de semana sea de mucha bendición y prosperidad para ti, que esta semana que empieza Dios abra puertas de bendición para ti. Se despide de ti tu pastor Freddy Molina y la pastora María Leonora. Sí, el Señor les bendiga y recuerden que ahí en pantalla han aparecido los teléfonos y la dirección, ¿vale? Cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí pueden escribir. Dios les bendiga.